Se trata de una investigación que llevan adelante investigadores justamente del INTA San Carlos de Bariloche. Avanzan en el desarrollo de una vacuna argentina contra el COVID-19 y para hablar al respecto, hoy nos hemos puesto en comunicación telefónica con el doctor Eduardo de la Puente. Él es director médico de Bagó. Le vamos a dar la bienvenida a la radio. Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por convocarme. Bueno, en principio, para poner en autos a quienes están escuchando, a nuestros oyentes, ¿de qué se trata esta investigación? Sabemos que la lleva adelante gente del INTA, de San Carlos de Bariloche. Sí, para ser más preciso, el investigador principal es el doctor Sebastián Papalardo, que es nativo del Bolsón. Así que les agrego ese dato que creo que puede ser de interés. Buen detalle. Él está trabajando efectivamente en INTA Bariloche desde hace un tiempo con vacunas de una tecnología muy moderna, muy innovadora, muy impulsada por la Organización Mundial de la Salud, por estas características justamente, a nivel ganadero. Y ya la ha utilizado esto que se denomina nanovacunas, porque son, digamos, el componente activo de la vacuna está vehiculizado en una partícula muy pequeñita, por eso el prefijo nano. Y la ha utilizado en brucelosis y en herpes bovino, con buen resultado. En Bagó tenemos hábito de trabajar siempre en iniciativas público-privadas, cooperando con diversas universidades, y cuando esta pandemia nos golpeó a todos, en todo el mundo, en toda la comunidad científica, comenzamos a investigar el tema, comenzamos a conversar con el doctor Papalardo, porque vimos que sus trabajos iniciales y la plataforma que había diseñado en cuanto a tecnología de vacunas era muy interesante para trabajar en el caso de COVID para humanos, y así arrancamos. Llegamos a un convenio de cooperación ya hace unos meses, y hemos superado la primera etapa de investigación animal, demostrando lo que se llama prueba de concepto, es decir, que la vacuna es muy eficaz para producir una respuesta inmune muy fuerte en los animales. Así que estamos yendo hacia la etapa 2 de confirmación de esto, y iniciando los estudios de seguridad, es decir, demostrar no solamente que la vacuna es eficaz, sino que no produce ningún daño. Eduardo, antes de seguir avanzando, decir que Sebastián Papalardo es responsable del Laboratorio de Nanomedicina Veterinaria del INTA Bariloche. ¿Por qué se investiga desde el cuerpo veterinario si, digamos, la vacuna del COVID es utilizada en seres humanos? Bueno, el hecho de haber investigado una vacuna en el ámbito veterinario otorga muchas ventajas prácticas, porque obviamente las regulaciones legales y el marco ético y jurídico para ensayar una vacuna en animales es mucho más permisivo y mucho más sencillo, más simple, que hacerlo en humanos. Y cuando se trata de mamíferos grandes, el tipo de respuesta que generan en cuanto a la vacunación se parece mucho a la del humano, lo cual produce una cantidad de información científica que facilita mucho y acelera el desarrollo de la misma vacuna para la aplicación en humanos, que si partiéramos desde cero, si no existiera ningún antecedente de la enfermedad en animales y de la vacuna usada en animales, habría que hacer todo desde cero, y eso sería mucho más complejo y llevaría más tiempo. Sí. ¿Y hay alguna similitud con las vacunas que ya existen, Eduardo? En realidad, esta es bastante original, porque sería la primera que utiliza lo que se llama ADN plasmídico. Es decir, las otras vacunas toman un fragmento del virus, como está en la naturaleza, o bien utilizan el virus entero y lo inactivan, o lo incorporan en otro virus menos peligroso,
pero siempre usan el virus, el coronavirus en sí para producir la vacuna. En este caso, lo que se ha hecho es tomar de la información que existe ya disponible en la literatura científica, tomar la secuencia genética, la información genética que constituye el virus del COVID. De esa información se seleccionó en la computadora los segmentos de genes que son importantes para el virus para producir la enfermedad. Con esa información se sintetizó en el laboratorio un gen artificial de ADN, ácido desoxirribonucleico, que es el material genético que tenemos en el núcleo de nuestras células, y se lo colocó en una especie de, como si fuese una memoria memoria flash de una computadora, una tarjeta de memoria, que se denomina plásmido, esto a nivel microscópico. Es la forma en que tiene la biología de transmitir la información contenida en los genes. Y esa pequeña partícula conteniendo el gen que interesa del virus para poder combatirlo, se la puede replicar con mucha facilidad y a muy bajo costo, y con eso se fabrica el principio fundamental de la vacuna. Superada esta etapa de investigación en la que se logra generar anticuerpos, tenemos entendido que el trabajo se hizo en laboratorio en ratones. ¿Cómo continúa la investigación? Bueno, ahora es una etapa como decía antes, de chequeo de los resultados. Primero se estudia un poco más completamente la respuesta inmune, que no solamente es producir anticuerpos, sino otra parte muy importante, que es las células de nuestro aparato inmunitario que portan la memoria, o sea, el recuerdo del contacto con este virus, para que en una eventual futura exposición de la persona, del ser humano, del paciente, la respuesta sea mucho más rápida y mucho más potente y no llegue a producirse la enfermedad. Eso para eso hay que estudiar las células del aparato inmunitario de los mismos ratones que fueron inoculados. Luego se hace una prueba de desafío, es decir, se expone el suero y la sangre de los ratones inoculados a los antígenos del virus, y se ve cómo esa sangre es capaz de neutralizarlo. Y eso es otra forma de demostrar la eficacia. Y finalmente se tiene que hacer una serie de estudios reglamentarios donde se prueba que la vacuna no produce daño de hígado, ni de riñones, ni es tóxica para el corazón, que el animal la asimila bien, que no produce ninguna irritación en el punto de inyección, y todo eso constituye la información de seguridad que pide la ANMAT para poder comenzar a estudiarla en humanos. Eduardo, todo eso lleva un tiempo. Eso le iba a preguntar, en función de su experiencia, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, como estamos en una situación de emergencia y las autoridades sanitarias de todo el mundo han establecido condiciones, digamos, que flexibilizaron y agilizaron la parte burocrática, es posible que en un año o en un año y medio podamos completar todo lo requerido, la información requerida de la experimentación animal en el laboratorio. Con lo cual tendríamos posibilidades de a mitad del año próximo iniciar o intentar iniciar los primeros estudios en humanos. Uh-huh. ¿Y serviría para cualquiera de las cepas que andan dando vueltas? Esa es una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología, que al utilizar los genes fabricados sintéticamente en el laboratorio, en cuanto aparece una nueva cepa, se hace el ajuste en la computadora, en el diseño de la secuencia de esos genes, se los vuelve a sintetizar en el laboratorio y uno ya tiene lista la vacuna, no hay que hacer nada más. Es muy rápido la adaptación a los cambios que haga el virus. Bien. Eduardo, la última de mi parte, ¿esto beneficiaría económicamente a futuro, digamos, si todo sale bien a la Argentina, porque ya no debería contar con el dinero para adquirir la vacuna en otros países?
Bueno, claro, obviamente va a sumar, es un granito de arena. Ojalá todos nos... Es un pero como decían ustedes, si todo saliera bien, sí, indudablemente va a ser una contribución que va a ayudar no solo económicamente, sino sanitariamente a la Argentina y a la región, porque en este caso, tratándose de una pandemia con estas características, no hay ningún país que pueda solucionarla por sí solo. Se necesita la cooperación de muchos productores, de muchos fabricantes y de muy diversas vacunas para poder luchar contra tanta cantidad de casos. No hay ningún país que individualmente pueda fabricar los miles de millones de dosis que se requieren. Entonces, todos los que podamos sumarnos va a ser una cuota más para ayudar a erradicar la pandemia. Eduardo, no sé si es posible saberlo en esta etapa en la que está la investigación, pero ¿cuánto tiempo duraría la inmunización? Es decir, ¿sería como la de la gripe, que poniendo una dosis antes de la temporada invernal da muy buenos resultados? Claro, todavía, como bien dices, no estamos en condiciones de poder responderlo, porque lo que sabemos es que hay una respuesta inmediata, pero todavía no ha pasado demasiado tiempo desde que inoculamos a los primeros ratones, solamente unos 3 meses, y no podemos anticipar qué va a pasar dentro de 6 o 12 meses. Eso habrá que verlo sobre la marcha a medida que vayamos haciendo experiencia. Claro. Bueno, en un principio, gracias por habernos atendido. Seguramente nos comunicaremos más adelante cuando siga avanzando la investigación. Por lo pronto, bueno, un orgullo contar con científicos argentinos que están trabajando en este tema. Exactamente, bueno, en eso coincidimos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Eduardo, un abrazo. Bueno, hasta luego. Bueno, está trabajando un Bolsonés, en el proyecto. Genial. El trabajo del doctor Papalardo, que comenzó allá por el año 2005, básicamente en este grupo de nanomedicina veterinaria del INTA en San Carlos de Bariloche. Una vacuna que por ahora está en esta etapa que superando nos contaba, la primera. Claro, que nos contaba Eduardo, pero bueno, en un año y medio, quizás podamos contar con una vacuna nuestra. Bueno, estábamos hablando con el doctor Eduardo de la Puente, él es director médico del laboratorio que colabora en esta investigación que está desarrollando la gente del INTA San Carlos de Bariloche. Y decir también que además de este proyecto, Yamila, en Argentina hay otras 3 investigaciones en curso que están buscando desarrollar vacunas contra el COVID, una en la Universidad de San Martín, otra en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral y otra en la Católica de Córdoba. Todas cuentan con investigaciones apoyadas por el CONICET y están en una etapa preclínica.